Hobgoblin. Projection on glass. I suppose we'll put you up to it. Yeah, mate, not now, thanks. Oi, you! Follow that hearse! Wait, can't do that, sir. Why not? Tell you why not. I'll give you a very good reason why not, because this is my coach. Well, get in then. Come on, you're losing them. Everything in order, Mr. Dickens? No, it is not. What did he say? Let me say this first. I'm not without a sense of humour. Dickens? Yes? Charles Dickens? Yes? I'm such a big fan. What? Big what? Fan. Number one fan, that's me. How exactly are you a fan? El día de hoy hablaremos de Charles Dickens. Tal vez sepan quién es, tal vez no, pero hablamos no de uno de los escritores más importantes, sino el escritor más importante de la época victoriana. Y esto sería un dato más si no fuera por el hecho de que la literatura victoriana es la época más crucial de la literatura universal. Hablamos de clásicos de la literatura, hablamos de la mayor cantidad de escritores que crearon los libros más importantes de todos los tiempos. Y sobre todo eso se impone Charles Dickens, convirtiéndolo en el escritor más importante de todos los tiempos. Charles John Houghton Dickens nace en Portsmouth, Reino Unido, el 7 de febrero de 1812. Se sabe mucho sobre la vida de él, pero para este video biográfico me basaré en su novela más autobiográfica, David Copperfield, publicada por entregas en 1849 y en forma de libro en 1850. Los formatos de entrega los explicaré más adelante. En ella, su protagonista exclama: "Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que pudiera recordar cuánto deseaba ir al cielo". Casi toda la infancia, adolescencia y adultez de Dickens fue bastante trágica. De familia humilde, el pequeño Dickens no recibió ningún tipo de educación hasta los 9 años, cuando acudió a una escuela de Roman Lane y posteriormente aprendió cultura general de la mano de un licenciado en Oxford llamado William Gill. Cada vez que podía, y después de aprender a leer, Dickens leía sin parar, sobre todo novelas sarcásticas, siendo Henry Fielding su escritor favorito. En este punto, la vida de Dickens tomó un giro inesperado, cuando su padre fue encarcelado por un problema de deudas y casi toda la familia tuvo que irse a vivir con él a prisión, algo habitual en la época. Pero Dickens no fue a vivir a la prisión, fue acogido en una casa regentada por una tal señora Roylance en Little College Street, y los domingos visitaba a su padre y al resto de su familia. A los 12 años entró a trabajar a una fábrica de betunes propiedad de una pariente de su madre. Allí pasaba 10 horas al día pegando etiquetas en los botones de betún. Allí ganaba 6 chelines semanales y estos le sirvieron para pagar el alquiler de la habitación y ayudar a su familia. Cuando el padre de Dickens salió de la prisión, recibió una herencia de 450 libras, pero a pesar de ello, su madre le obligó a seguir trabajando en la fábrica, algo que Dickens nunca le perdonaría. En mayo de 1827 comenzaría su creación como escritor. Dickens, con tan solo 15 años, ejerció como pasante en el bufete de Ellis y Blackmore. En 1828 empezó a colaborar como reportero en el Doctors' Commons, una sociedad de abogados de Londres, y posteriormente como cronista parlamentario en el periódico vespertino True Sun. En 1836 Dickens publicó con el seudónimo Boz, seudónimo que le había puesto su hermano pequeño, Sketch by Boz, Illustrative of Everyday Life and Everyday People. Y para los que no entienden inglés, como yo, aquí dice bocetos de Boz, ilustrativos de la vida cotidiana y gente cotidiana, donde recogía relatos cortos que el mismo Dickens publicó originalmente en varios periódicos y otras publicaciones periódicas entre 1833 y 1836. Tras el éxito de la publicación, Dickens se casó el 2 de abril de 1836 con Catherine Thompson Hogarth, con la que posteriormente tendría 10 hijos. En ese mismo año, 1836, y fruto de la colaboración con el ilustrador H.K. Brown, publicó su primer libro, Papeles póstumos del Club Pickwick, que para quien no lo sepa es considerada una obra maestra de la literatura inglesa. Y también en ese mismo año Dickens publicó Oliver Twist, novela en la que hace una ácida crítica de los numerosos males sociales de la época, como el trabajo infantil o la utilización
utilización de niños para cometer delitos. Y aquí un dato importante, la mayoría de las obras maestras de Dickens fueron escritas como entregas. Y quiero explicar esto. Las entregas eran muy comunes antes de los años 80 y para hacer la explicación más sencilla, lo más similar que tenemos hoy en día parecido a las entregas son las series con capítulos semanales. Así es, estas entregas eran escritos con capítulos mensuales, los cuales llegaban a los puertos para ser repartidos. Y la razón de esto es que hacer un libro en la época victoriana salía desproporcionalmente costoso. Las entregas daban mucha más accesibilidad a todo tipo de público. Incluso las personas esperaban en los puertos, el más famoso fue el puerto de Nueva York, gritando si había llegado algún escrito que ellos esperaban. Y si se lo preguntan, así es, lo que vemos hoy en día con el final de cada capítulo de una serie, esperando que salga el siguiente para saber la continuación, era exactamente lo mismo en dicha época con los escritos. Parte del gran talento de Dickens era incorporar su estilo por entregas con un coherente final de novela, y sus obras más famosas fueron escritas en formatos de entrega. Grandes Esperanzas, David Copperfield, Oliver Twist, Historias entre dos ciudades, Casa desolada, Nicholas Nickleby, Los papeles póstumos del Club Pickwick y Canción de Navidad, siendo esta obra probablemente la obra más mediática que tiene Dickens. De 1836 hacemos un salto hasta 1843, donde saca Canción de Navidad, y en este punto comienza el declive de Dickens. En 1850 la salud de Dickens empezó a deteriorarse tras la muerte de su padre, de una de sus hijas y la de su hermana Fanny. Además, su matrimonio no pasaba por un buen momento. El cuidado de sus 10 hijos, unidos a la presión que su esposa tenía por vivir con un escritor famoso, provocó que en 1858 la pareja se separase. A pesar de que el carácter de Dickens sufrió una gran transformación a consecuencia de todas las desgracias, en 1859 publicó Historia de dos ciudades y en 1863 fundó The Arts Club, un centro para las artes y reuniones sociales. El 9 de junio de 1865, Dickens se salvó milagrosamente del accidente ferroviario que tuvo lugar en Stapletonhurst. El vagón en el que viajaba el escritor en compañía de Ellen Turner y su madre fue el único de primera clase que no se precipitó por un puente que estaba siendo reparado mientras el tren lo cruzaba. Esta terrible experiencia inspiró a Dickens un relato corto de terror llamado El guardavías, publicado en 1866. Un dato que no muchos saben es que Dickens era amante de los romances góticos y decidió jugar un poco con esto precisamente en El guardavías y otros cuentos de fantasmas. Pero esta obra no se tiene muy en cuenta en su repertorio, ya que para los lectores de la época no llegaba a la altura de lo que Dickens los tenía acostumbrados. A pesar de que el accidente le afectó profundamente, Dickens siguió escribiendo y en 1867 publicó Nuestro común amigo y comenzó a escribir El misterio de Edwin Drood, obra que dejó inacabada y cuyo final ha provocado hasta el día de hoy innumerables hipótesis. Finalmente, falleció a causa de una apoplejía el 9 de junio de 1870. ¿Y así termina la historia? No. Dickens ha sido elogiado por muchos de sus colegas escritores, desde León Tolstoy hasta George Orwell, J.K. Chesterton y Tom Wolfe, por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. Sin embargo, Oscar Wilde, Henry James y Virginia Woolf se quejaron de su falta de profundidad psicológica, su escritura floja y su sentimentalismo. ¿Y tienen razón? Probablemente la tengan. Estamos hablando de los 3 escritores más destacados en vida del Londres victoriano tardío y Estados Unidos. Sin embargo, solo conocemos su historia. Ahora veremos su estilo al escribir y el impacto que tuvo su escritura, sin contar que era uno de los escritores más reconocidos con tan solo 27 años. El estilo de Dickens se caracteriza por su sencillez y por un fuerte toque cómico. Aunque sus obras pertenecen a la corriente realista, en esta se puede percibir un sentimentalismo romántico por medio del cual denuncia las injusticias sobre los más débiles. Esto al mismo tiempo lo lleva a empatizar con todo tipo de clases sociales, pero no solo por su escritura. Probablemente hablamos del autor que más personajes míticos ha creado en la literatura. Aquí una lista de dichos personajes, que en comparación a otros escritores
solo los nombrados acá superan con creces los suyos. Y como último dato, pero no menos importante, algunos de sus personajes como Ebenezer Scrooge, Fagin, David Copperfield o Miss Havisham han pasado a formar parte de la mejor galería de la literatura inglesa. Hablamos de la mismísima British Library, pero definitivamente eso será tema para otro video. Eso sería todo. Espero el video les haya gustado. Hasta la próxima.